Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 7 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Valores eficaces de tensión y corriente. Comencemos. Hagamos un recuento de lo que vimos la vez pasada. Comenzamos a ver potencia y vimos que al aplicar una tensión V de T igual a Vm coseno de omega T a un resistor, hará que se consuma potencia. Vimos el concepto de potencia instantánea y potencia promedio. En general, en la clase de hoy surge el problema de que es necesario medir la eficacia con que una fuente entrega potencia. Y una fuente, ya sea de tensión o de corriente, suministra potencia a una carga. Entonces vamos a buscar una equivalencia. Hagamos aquí un dibujo. Tenemos una fuente alterna conectada a una resistencia. Esto es tierra, ya saben. Y aquí tenemos V sub S de T. Tenemos R y por aquí tenemos una corriente I sub S de T. Entonces queremos hacer una equivalencia con una fuente CD o un valor CD. Entonces aquí vamos a tener igual una resistencia R, pero aquí vamos a tener una tensión, por decirlo así, CD, que le vamos a llamar V efectiva o la tensión efectiva, y vamos a tener una corriente efectiva. Aquí, el ejemplo nunca se me olvida cuando llevé este curso por primera vez. El ejemplo aquí incluía un bombillo. Entonces, un bombillo podemos verlo como una... ¿cuál era el esquemático de un bombillo? No sé si era... Creo que era así. Era como si fuera una bobina dentro de un círculo. Como haciendo alusión que aquí hay un bobinado, va a tener su resistencia, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, imagínense que aquí tenemos un bombillo que igual podemos modelar como una resistencia y le conectamos una fuente alterna. Entonces vamos a tener el bombillo y el bombillo va a generar cierta cantidad de luz o se va a poner incandescente. Digamos que es un bombillo de filamento incandescente. Le conectamos una tensión senoidal y este bombillo va a generar cierta luz. Por otro lado, tenemos otro circuito donde tenemos el mismo bombillo y queremos que genere la misma cantidad de luz. Así, de manera perceptual. La luz podemos medirla con lúmenes, ¿verdad? Que hay varias formas de medir la intensidad de luz, pero hagámoslo aquí un poco cualitativo, no nos vayamos mucho a los detalles técnicos. Solamente imaginémonos que va a haber una tensión CD que me va a conectar este bombillo de tal manera que me generen la misma intensidad de luz. Entonces, por aquí podemos decir que si generan la misma intensidad de luz y si tienen la misma exacta resistencia, tiene que estar fluyendo una corriente efectiva de manera igual, ¿verdad? O sea, la corriente que fluye por aquí, CD, va a ser comparativamente igual a la corriente senoidal que nos va a estar fluyendo por acá. Entonces, la pregunta que surge ahorita es, ¿cómo tiene que ser esa corriente o qué valor debe tener esa corriente para tener esta equivalencia a un valor CD? Entonces, el objetivo, que siempre, en muchos de los cursos siempre les hablo sobre
lo que es la forma de pensar ingenieril, que es siempre plantear un problema y siempre tener en mente el objetivo. Entonces, si tenemos en mente el objetivo, podemos ver cuál va a ser el camino para llegar a ese objetivo. Entonces, lo primero es plantear hacia dónde queremos ir y luego ver qué camino vamos a tomar. Entonces, el objetivo es encontrar una tensión CD que le vamos a llamar V efectiva. Aquí, bueno, tiene dos Fs porque es effective en inglés, efectiva, para que V sub S de T, o sea, la fuente senoidal, transmita la misma potencia. AR, ¿cómo lo haría la fuente SA o la fuente senoidal? Que eso es lo que andamos buscando. O sea, encontrar esa equivalencia. Entonces, bueno, es encontrar, bueno, ver cuáles son los valores de corriente que hace que la potencia promedio sea igual en ambos casos. Entonces, bueno, aquí le puse P sub prom para hacer, bueno, mayor hincapié en que es la potencia promedio, pero recordemos que ya le habíamos dado una letra, ¿verdad? La potencia promedio, ¿cómo habíamos dicho que iba a ser? Iba a ser, bueno, hay varias formas de expresarla, pero va a ser la integral sobre un periodo, en este caso de 0 a t mayúscula, y utilicemos aquí, bueno, esto era la integral de la potencia instantánea, ¿verdad? Pero esa potencia instantánea podemos expresarla como I cuadrado por R, ¿verdad? Que recuerden que, bueno, teníamos varias expresiones para la potencia, era tensión por corriente, y era lo mismo igual que corriente al cuadrado por R, que era igual a tensión al cuadrado entre R. Ok, tenemos esas diferentes formas de expresar la potencia. Entonces, esto, cómo era la potencia en corriente directa? La potencia es una corriente CD, que en este caso es la corriente efectiva, al cuadrado por R. Okay, entonces tenemos nuevamente de manera comparativa por el lado izquierdo tenemos lo que está sucediendo con este circuito con fuente alterna y por el lado derecho tenemos lo que está pasando con una fuente CD. Entonces aquí vamos a desarrollar esto, bueno, de manera paralela. Ok, la resistencia es un valor constante, lo podemos sacar de la integral. Entonces, bueno, esto va a ser igual a la integral de 0 a t mayúscula de I cuadrado de t de t. Y esto tiene que ser, bueno, igual. Aquí esta equivalencia estamos diciendo que vamos, vean que lo que andamos buscando es esto, una expresión para esa corriente efectiva en términos de algo por aquí a este lado. Entonces, de este lado vamos a tener I efectiva al cuadrado por R. Entonces, bueno, vean que tenemos R a ambos lados, se nos elimina. Ahora sencillamente sacamos la raíz cuadrada por acá y vamos a decir que la corriente efectiva va a ser igual a la raíz de 1 sobre el periodo por la integral sobre un periodo de el cuadrado de la corriente. Y ya con eso llegamos a a un resultado final. Esto lo vamos a tener en amperios, recuerden las unidades, muy importante. Entonces, bueno, ya con eso encontramos una expresión para la corriente efectiva. Vean que así hacemos la integral del cuadrado de la corriente sobre un periodo, dividimos entre el periodo y le sacamos la raíz, eso es la corriente efectiva. Vean que esto va a ser un valor, o sea, eso es un valor, eso es un número.
Y de la misma manera, si hacemos el análisis de esto con la tensión, o sea, expresando la potencia en términos de tensión, vamos a encontrar una tensión efectiva. Y esto justamente va a ser igual la raíz de la integral sobre un periodo de v cuadrado de t de t. Bueno, esa integral multiplicada por 1 entre el periodo. Y esto va a estar dado en voltios. Nuevamente, esto va a ser un número. Entonces veamos bueno, ¿en qué se parecen estas dos fórmulas o ecuaciones o resultados? Bueno, vean que aquí tenemos una corriente y aquí tenemos una corriente, aquí tenemos una tensión y una tensión. O sea, lo que queremos buscar, por acá lo elevamos al cuadrado en su forma variante y eso nos va a dar un valor finito, un número. Entonces, ahora sí podemos ya hablar sobre un concepto nuevo, valor eficaz de una señal en general. Entonces, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente CD que suministra la misma potencia. La misma potencia promedio a una resistencia, a R, una resistencia, que la corriente periódica. Que vean que esa corriente periódica, bueno, va a estar definida por varias cosas, la amplitud, el periodo y la fase. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles de esas características de una corriente alterna senoidal van a verse involucradas en el cálculo de su versión efectiva. A este valor se le llama también eh, valor cuadrático o la raíz cuadrática media. O en inglés también se va a llamar root mean square. O RMS. Vean, muy importante la jerga, o sea, poder utilizar las palabras de manera apropiada. Podemos hablar sobre el valor RMS de una señal periódica. El valor RMS va a ser su valor eficaz. Y conceptualmente, siempre quiero que aterricen a este ejemplo, en caso, bueno, de que no entiendan o se les confunda el concepto. El valor eficaz de una señal alterna bueno, aplicado a un circuito es el nivel CD que tengo que aplicarle a esa señal para tener la misma potencia. Esa es la explicación o la interpretación física de ese valor. Pero en general, bueno, esto aparece mucho en la matemática, en la física, en otras ramas también, el valor, la raíz cuadrática media o valor RMS. Entonces, bueno, vean, para definir un poco la notación, podemos utilizar estos dos de manera intercambiable. De hecho, el que más vamos a usar va a ser los subíndices RMS, como para ser un poco más explícitos, que estamos hablando de un valor eficaz. Entonces vean que podemos hablar del valor RMS de una señal alterna, de corriente o de tensión. Y en general,
que en general el valor efectivo de una señal, sea cual sea la forma de esa señal, vean que puede ser senoidal, puede ser una señal cuadrada, triangular, puede ser lineal por trozos, o sea, lo que tiene que cumplir es que sea periódica y de ahí puede tener cualquier forma. Va a ser la raíz cuadrada de la integral de esa señal al cuadrado, que ese es en general el valor cuadrático medio o la raíz cuadrática media de cualquier señal periódica. Entonces, bueno, esta es la forma más general. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, veamos los pasos para encontrar el valor cuadrático medio. Primero, bueno, es hallar el cuadrado de la señal x de t. Luego va a ser integrarla, o en realidad vamos a decir promediarla, ya que al decir promediar va a implicar la integral entre el periodo. Eso va a ser el promedio. Recuerden que una integral es el área bajo una curva y si lo dividimos entre t, entre el periodo o el ancho de esa curva en el tiempo, estamos obteniendo el promedio. Entonces, promediar sobre un periodo, que quiero que piensen que esto involucra una integral sobre un periodo. Y lo último es encontrar la raíz cuadrada de ese valor. Ya con eso encontramos el valor RMS de una señal. Entonces, bueno, vean que esta es la forma matemática. Ahora, ya vayamos a un ejemplo particular. ¿Cómo es el valor efectivo de la señal I de t igual a I sub m, una amplitud por coseno de omega t? ¿Cómo es el valor efectivo? Entonces, bueno, planteamos aquí IRMS o I efectivo, vean que es intercambiable, va a ser igual a la raíz de 1 entre t por un periodo de, en este caso, bueno, pongamos aquí IM coseno de omega t al cuadrado. Pongamos que vayamos paso a paso. Bien, es esta raíz o intercambiablemente, lo voy a poner aquí en rojo como para que vean. Otra forma es decir IRMS cuadrado es igual a esta integral. Que vean que es equivalente. Entonces, bueno, aquí lo taché con rojo para que vean que se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Primero encontrar la integral y luego sacarle raíz cuadrada. Entonces, bueno, tal vez vayámonos por ese lado. Digamos que IRMS cuadrado va a ser igual a la integral de, vean que aquí IM es un valor constante, al cuadrado nos sale, va a quedar IM cuadrado entre t. Y nos va a quedar la integral de 0 a t de coseno cuadrado de omega t, de t. Que por el momento tenemos este resultado. Ahora utilicemos una identidad trigonométrica. ¿A qué equivale coseno cuadrado? ¿Cómo podemos expresar coseno cuadrado? Como 1 menos seno al cuadrado. Es 1 menos seno. Bueno, la que tengo aquí es un medio de 1 más coseno del doble de la frecuencia. Que bueno, esa es la que nos va a servir particularmente. Bueno, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Pero en eso nos quedaría 1 menos seno cuadrado y quedamos en las mismas. Entonces aquí más bien lo que queremos es eliminar el coseno cuadrado. Entonces, bueno, nos va a quedar de esta manera. Aquí, bueno, lo voy a elaborar un poco más.
nos va a quedar IM entre t por la integral de 0 a t. Bueno, podemos sacar el 2 a factor común también. Nos va a quedar la integral de 1 de t, que va a ser dt, más IM cuadrado entre 2t por la integral de 0 a t mayúscula de coseno de 2 omega t dt. ¿Cómo es la integral de un coseno y los múltiplos de su frecuencia sobre un periodo? ¿Qué pasa si yo integro un coseno sobre un periodo? ¿Qué obtengo? Cero. Cero, ok. Muy importante. Quiero que, ok, esta pregunta la tienen que responder así en cuestión de 2 segundos. Ok, ¿por qué era esto? Recuerden que el coseno o bien el seno, cualquiera de las dos, tiene la parte positiva y tiene la parte negativa. Entonces, si yo hago esta integral me va a dar 0. Que la integral sobre un periodo de seno de omega t de t, eso va a dar igual a 0. Entonces vean que por aquí me queda la integral de dt. Esa es la integral, bueno, pongámoslo por acá tal vez. Esto me va a dar t evaluado de 0 a t mayúscula. Que para ser un poco más formales con el desarrollo de la integral, en ese curso, bueno, creo que vamos a ver varias integrales a lo largo del semestre. Entonces, bueno, para que vean que estamos retomando cosas de cálculo integral que son bastante importantes. Entonces, vean que aquí nos va a quedar IM cuadrado entre 2 T mayúscula y justamente esto va a evaluar a T mayúscula menos 0, que eso es T mayúscula. Entonces, bueno, por aquí nos va a quedar por T mayúscula. Vean que esto se nos elimina y nos queda IM cuadrado entre 2. Entonces, bueno, ya con esto nos queda que la corriente, bueno, efectiva o RMS al cuadrado es igual a IM cuadrado entre 2 y RMS va a ser igual a la raíz de IM cuadrado entre 2. Esto va a ser igual a IM entre raíz de 2 o bien raíz de 2 entre 2 IM o bien, aún más, 0,7071 IM. Entonces ya con esto llegamos a un resultado final. La corriente IRMS va a ser igual a IM entre raíz de 2. Y voy a dejarlo aquí, bueno, dividido entre raíz de 2. Vean que cualquiera de estos tres términos es igual o equivalente. IM entre raíz de 2 o raíz de 2 entre 2 IM o 0.7071 IM. Y por extensión, si hacemos lo mismo con VRMS, vamos a obtener VM o la amplitud entre raíz de 2. Entonces el valor efectivo bueno, aplicado a una corriente o una tensión, a lo que nos interesa, el análisis de circuitos, vean que depende únicamente de la amplitud de esa señal senoidal o cosenoidal o sinusoidal en general. Entonces vean que es sencillamente tomar la amplitud y dividirlo entre raíz de 2 o bien multiplicarlo por 0,7071. O vean que este es el 70% de la amplitud. 70% de la amplitud. Entonces, si yo tengo una señal, ok, hagamos un gráfico. Si yo tengo una señal, ok, bueno, intentemos dibujar aquí una señal senoidal en la medida que se pueda. Ok, digamos que aquí está. Creo que no me quedó tan bien. Hagámoslo un poquito mejor.
Que veamos si podemos centrar esto un poco también. Que aquí está centrado el renglón. Y démosle una amplitud de 1, 2, 3, 4. Unos 4 renglones. Ajá. Ok, digamos que esta es la señal. Bueno, aquí pongamos, esto va a ser tiempo. Pongámosle, bueno, no sé, segundos. Pongamos que esto va a ser tensión, V de T. Entonces vean que por acá, esta amplitud que tengo acá es Vm. Esa es la amplitud de la señal senoidal. Y digamos que este valor que tengo acá es VRMS. Digamos que esto es el 70% de la señal. Que vean que esto equivale a 0.7 Vm. El 70% de la señal, más o menos. 70, o 71%. Más o menos. Vean que la amplitud de la tensión RMS, o bien la magnitud, es menor a la magnitud del pico de la señal. ¿Qué, alguna pregunta? Entonces vean que ahora podemos definir cuánto tiene que ser la amplitud de una señal senoidal para saber cuánta tensión efectiva necesitamos. Entonces, bueno, vean que podemos hacer la forma inversa. Lo multiplicamos por raíz de 2. O sea, sabiendo cuál es la tensión efectiva que necesitamos, podemos saber cuál es la amplitud de la señal senoidal que nos va a generar esa tensión efectiva. Podemos verlo de esa manera. Entonces, bueno, ahora dirijámonos un poco hacia la potencia. Vean que se puede reescribir la potencia promedio en términos de valores eficaces. Recordemos que la potencia promedio era Vm por Im entre raíz de 2 por coseno de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente. Vean que esta raíz de 2, no, mentira, esto no es raíz de 2. Esto es solo 2. Esto dividido entre 2. Vean que 2 podemos expresarlo como raíz de 2 por raíz de 2, ¿verdad? Y aquí podemos, bueno, separarlo. Tenemos Vm entre raíz de 2 por Im entre raíz de 2 por coseno de la diferencia de los ángulos. ¿Y a qué se parece este Vm entre raíz de 2 y el Im entre raíz de 2? ¿Qué es eso? VRMS y corriente RMS por coseno de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente. En la próxima lección vamos a ver cómo se llama esto. Esto tiene un nombre. Pero por el momento no importa. Entonces vean que podemos obtener la potencia promedio a través de valores eficaces de tensión y corriente. Entonces, en un resistor, la potencia promedio podemos expresarla en términos de IRMS cuadrado por R, que es igual a VRMS cuadrado entre R. Que vean que ahora podemos expresar la potencia en una resistencia con los valores efectivos de tensión o corriente, cualquiera de los dos. O incluso, bueno, también esto equivale a IRMS por
VRMS. Ok, aquí tal vez me faltó. Esto también va a ser igual a IRMS por VRMS. Vean que tenemos estas tres expresiones para potencia en una resistencia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, hagamos un par de observaciones en torno a esto. Podemos ver que las tensiones y corrientes senoidales podemos definirlas en términos de una amplitud que va a ser VM o IM, y de manera explícita también, bueno, en términos, bueno, de su frecuencia angular y de su fase. Pero eso es como algo tal vez implícito, pero bueno, vea, en cuanto a la amplitud, en cuanto a VM o en cuanto al valor eficaz, que ya sea VRMS o IRMS. Es más usual, y lo van a ver, bueno, tal vez cuando lleven el curso de procesamiento de potencia. En potencia es más usual tener valores RMS de tensiones y corrientes, o en los motores, así como los ratings de los motores y generadores, está en términos de tensiones efectivas. Entonces vean que es un concepto muy importante al cual se tienen que acostumbrar. Entonces hagamos, bueno, un ejemplo conceptual práctico. ¿Qué significan los 110 voltios que hay en la pared? Sabemos que no sé, por cultura general, ¿verdad? De pequeños, los tomacorrientes nos dan una tensión de 110 voltios, pero esos 110 voltios, ¿qué son? ¿RMS o pico? Vean que tal vez no hay forma, no sé, intuitiva de saberlo. Puede ser como tirar una moneda al aire, puede ser una, puede ser la otra. En este caso, los 110 voltios hace referencia a un valor RMS. O sea que lo que obtenemos del tomacorriente en la pared, de la electricidad residencial normal, son 110 voltios RMS. ¿A cuánto equivale? O bien, ¿cuál es la señal senoidal que equivale a esos 110 voltios RMS? VM es igual a 110 por raíz de 2, que eso es igual a 155,56 voltios pico. Entonces vean que ahora podemos decir que la tensión residencial, incluso, bueno, si conectan un osciloscopio al tomacorriente de la pared, pongamos que Vs de T va a ser igual a 155,56 coseno de omega T. En este caso es la frecuencia de esta electricidad es de 60 Hz, ¿verdad? Entonces sería 2pi por F, 2pi por 60. Eso nos da 120 pi. Entonces vean que esta es la forma matemática de la tensión sinusoidal que podemos tener del tomacorriente en nuestras casas, ¿verdad? Esto en voltios. Bueno, obviamente este valor no es perfecto. Van a haber picos, va a subir, va a bajar dependiendo del día. Tal vez la frecuencia no es perfecta, pero bueno, por aquí anda. Ese es el valor más o menos al que converge eso.
que bueno, como les mencioné, en el análisis de potencia se utilizan normalmente los valores RMS, entonces, y los voltímetros, muy importante, los voltímetros miden valores eficaces. Entonces, igual, si conectan su multímetro lo seleccionan en modo tensión alterna y pegan eso a la pared, les va a dar 110 voltios aproximadamente. Entonces, bueno, para que sepan, los voltímetros miden los valores eficaces y con un osciloscopio podrían medir ya la onda propiamente. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, espero que esté quedando bien claro. Ok, ahora veamos un tema aquí paralelo que me gusta agregar. He visto que el resto de profesores en la cátedra no lo agregan, pero es algo que se ve en potencia y aparece por ahí en el height, en el libro height. Entonces, esto es el valor eficaz. No sé, me parece importante que lo sepan. Valor eficaz con circuitos de frecuencia múltiple. Que vean que al tener diferentes senoides de periodos diferentes, vamos a tener, bueno, justamente periodos y frecuencias diferentes. Entonces no podemos hacer un análisis digamos, un análisis global. Entonces digamos que tenemos I de t que va a ser igual a IM1 coseno de omega 1 de t más IM2 coseno de omega 2 de t más, y aquí, bueno, hasta algún valor, IM sub n, coseno de omega n de t, que vamos a tener aquí varias fuentes senoidales. Que la potencia activa o promedio, la potencia promedio, le voy a poner aquí también activa, es otro nombre. La potencia activa entregada a una resistencia R va a ser igual a un medio de la suma de las amplitudes al cuadrado por R. Y este resultado es invariable del ángulo, que esto es independiente de los ángulos. Entonces pongámosle aquí de los zeta sub n, de los ángulos de cada corriente, es independiente. Solo necesitamos saber la amplitud de cada corriente para saber la potencia promedio. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto en términos de valores eficaces? Que en términos de valores eficaces, la potencia promedio va a ser igual a I efectiva 1 al cuadrado más I efectiva 2 al cuadrado más la I efectiva sub n al cuadrado por R. Que entonces vean que cuando hablamos de corrientes efectivas, casi que, bueno, de manera comparativa podemos hablar de ellas como si fueran tensiones CD. Esa es parte del concepto. Entonces, es como si tuviéramos diferentes corrientes CD a través de una resistencia. Podemos verlo como una superposición, por decirlo así, de diferentes corrientes. Como las estamos manejando a nivel efectivo, podemos manejarlas como si fuera un valor CD y simplemente las sumamos al cuadrado. Y la corriente efectiva que pasa por una resistencia va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de las corrientes.
Bueno, de hecho hay una forma de comprobar esto y era necesario para utilizarlo en un examen. O sea, esto se puede demostrar. Entonces, esto, bueno, como les digo, yo esto lo saqué del libro del Height y recuerdo que se usaba en potencia. Esto era un truco que incluso yo creo que el profesor no lo decía en clase, había que ir a consulta para sacar esto y poder resolver las prácticas. Entonces, vean que la corriente efectiva que pasa por una resistencia, o sea, si queremos la corriente efectiva total, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas corrientes. Entonces, bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para justamente ver cómo aplica esta superposición. Entonces, bueno, aquí tenemos una resistencia de 2 ohms. Y decimos que por acá va a pasar una corriente de 5 amperios RMS a, aquí pongámosle una arroba, se puede expresar de esa manera, a 60 Hz. Entonces, ¿cómo es la potencia que se le está dando a esa resistencia con esta corriente? Sencillamente la potencia va a ser la corriente efectiva, que planteémoslo desde las ecuaciones, la corriente efectiva al cuadrado por R. Entonces esto va a ser 5 amperios cuadrado por 2. Entonces estos 25 por 2 son 50. La potencia que está recibiendo esta resistencia son 50 watts. Que bueno, vean que a nivel práctico también que una resistencia reciba 50 watts es bastante. Ok, ahora, ¿qué pasa si a esa resistencia le hacemos pasar otra corriente efectiva adicional? Que tenemos todavía los 2 ohms. Entonces, bueno, por un lado le vamos a hacer pasar 3 amperios RMS a 120 Hz. Y vamos a mantener los 5 amperios RMS a 60 Hz. Entonces, de acuerdo a la ecuación que vimos más arriba, pueden ver que la potencia es un medio bueno, no, eso era con amplitudes. La potencia en términos de corrientes efectivas simplemente es la suma de los cuadrados, ¿verdad? Multiplicado por R. Entonces vean que aquí esta potencia promedio va a ser 5 a la 2 por 2 más 3 a la 2 por 2, que esto es 25 por 2 más 9 por 2, esto es 50. 25 por 2 son 50, 9 por 2 son 18 y esto nos da 68. O sea, la potencia promedio que pasa con estas dos corrientes son 68 watts. Que vean que aquí lo sacamos como una superposición de corrientes. Es como si por un lado una fuente CD le da esa corriente a la resistencia y por otro lado otra fuente le da esa corriente de 3 amperios a una frecuencia distinta. Vean que aquí lo sacamos por superposición. ¿Cuál es la corriente efectiva total que ve la resistencia? Entonces, bueno, para ese cálculo, vean que podemos utilizar esta ecuación que está acá. Para encontrar la I efectiva total a través de un componente, bueno, en este caso una resistencia, va a ser, bueno, pongámosle I efectiva total. Pongámosle aquí otro subíndice, aquí, bueno, abusando un poquito de la notación. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, esto va a ser 5 a la 2 más 3 a la 2. Esto va a ser igual a raíz de 25 más 9. Esto es igual a raíz de 34, ¿verdad?
Entonces, la I efectiva total va a ser igual a raíz de 34. Este valor es 5.831 amperios RMS. Vean que el amperios RMS podemos utilizarlo como una unidad incluso. Es para ser más explícito que la corriente de la cual estamos hablando es un valor efectivo. Entonces vean que podemos más bien utilizar amperios RMS o voltios RMS como una unidad. Y corriente efectiva o tensión efectiva como la variable, o si es que estamos utilizándolo como una variable. Ok, teniendo esta corriente efectiva total que pasa por esta resistencia, y bueno, vayámonos por acá, podemos decir, y hagámoslo en azul, que por aquí va a aparecer una corriente efectiva total de 5.8, ¿cuánto era? 831 amperios RMS. Entonces vean que ahora, bueno, teniendo esta corriente efectiva total, podemos también calcular potencia en torno a ese valor. Entonces vean cómo nos van a cerrar los resultados. Podemos calcular potencia. Potencia va a ser la I efectiva total por R y esto al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, bueno, esto es raíz de 34 al cuadrado por 2. Esto nos va a quedar 34 por 2, que nos va a dar 68 watts. Entonces vean cómo nos quedó el mismo resultado obtenido a partir de dos caminos distintos. En general, bueno, ya eso ya lo saben. En las matemáticas hay siempre, al menos, bueno, casi siempre dos formas de calcular las cosas. Y aquí quiero hacer un hincapié en algo y lo voy a poner en rojo. No existen watts RMS. No, eso es un gran no. Y esto es muy común en el mundo de los mortales que no saben de electrónica y más que todo en la parte de utensilios eléctricos de música, por decirlo así, bueno, o chinches electrónicos para la música como amplificadores. He visto gente vendiendo amplificadores y dicen 200 watts RMS y no, eso es un error, no hay watts RMS, o sea, watts son watts sacados a partir de una corriente total, de una corriente efectiva o de una corriente pico. Vean que podemos sacar potencia de cualquiera de los dos. Entonces no existen watts RMS. Esto no debe existir en el lenguaje de un ingeniero o de un estudiante de ingeniería. Es completamente prohibido. Entonces, bueno, vean que podemos en general calcular potencia promedio. Se puede calcular potencia promedio. Lo voy a poner como P mayúscula con valores pico o efectivos. Cualquiera de los dos. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Ahora para ir cerrando la clase, vamos a calcular, hacer un par de cálculos que les va a servir mucho para el curso de elementos activos, para quienes lo están llevando en este momento. No sé si, no, todavía no, ¿verdad? Creo que hasta la lección 10 es que van a haber aplicaciones de diodos. Pero bueno, al menos van a llegar ya con esta parte ya entendida. Entonces, bueno, ahorita vamos a calcular la tensión eficaz de un rectificador de media onda. Que tal vez si los que no han llegado a ese punto, para no perderlos mucho,
se pueden hacer fuentes de tensión CD a partir de una tensión senoidal, aplicando un efecto que se llama rectificación, que para eso se utilizan diodos. Entonces, como les digo, los que están llevando activos van a verlo eventualmente por ahí de semana 10 u 8. No, mentira, la lección 8 o 10, que es casi que, bueno, la próxima lección de esta semana o la otra semana. Entonces hay que aplicarle una operación a una señal senoidal. Entonces, bueno, hagamos un gráfico para ver cómo se ve esto. Que una señal senoidal rectificada de media onda se va a ver de esta manera. Vean que esta parte hubiera sido una parte negativa. Entonces, básicamente, ¿qué hace un rectificador de media onda? Que le vamos a llamar también Half Wave Rectifier, o HWR por esas siglas, Half Wave Rectifier o rectificador de media onda. El rectificador de media onda nos va a dejar media onda de la señal senoidal. Entonces, si tenemos que V de t es igual a Vm seno de omega t, en este caso. Entonces vean que esta señal en azul no está escrita por esta fórmula. Eso está escrita por la señal aquí, bueno, que hemos punteado en verde, que también va a seguir por acá. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Bueno, nos están pidiendo la tensión RMS de una señal rectificada de media onda. Esto va a ser la integral de 0 a un periodo de este V de t cuadrado por dt. Entonces vean que aquí lo que tenemos que es definir cuál es la forma matemática de esta función. Y este es el procedimiento que vamos a hacer siempre. Entonces pongámosle V HWR de subíndice de t. Esta es una forma de representar funciones, se llama una representación, me parece que a trozos o funcional. O sea, decimos que una función va a ser la suma de otras funciones o de otras expresiones matemáticas. Entonces, esto va a estar definido en rangos de tiempo. Entonces, vean que aquí tenemos un periodo y aquí tenemos medio periodo. Entonces, esta señal va a estar definida como Vm seno de omega t, pero para valores de tiempo que están de 0 a t mayúscula medios, o sea, a medio periodo. Y va a ser 0 para el tiempo que va de t medios a t mayúscula. Que esta es la forma matemática propiamente de escribir esta función. Entonces vean que la vamos a escribir a trozos. De igual manera podemos toparnos con una función que de repente sea una parte senoidal y una parte triangular. No sé, hay una señal loca que tiene una parte senoidal y una parte triangular. Que eso es meramente un concepto, un ejemplo hipotético. Tal vez hacer una fuente así esté complicado, pero bueno, es posible hacerlo, tal vez. Vean que en ese caso, esta parte estaría definida por una línea recta que va a tener aquí una pendiente, o sea, esto vamos a poder definirlo como mx más b, o mt, que t es la variable independiente, más b, que b es va a ser el cruce por el eje y. Entonces, bueno, vean que aquí fácilmente podría ir esa expresión ahí o como sea. Puede ser incluso una función cuadrática, cualquier cosa. Entonces, a la hora de hacer esta integral, propiamente o de manera muy formal, vamos a tener que hacerlo de esta manera. O sea, vamos a tener que definir este v de esta manera, utilizando, bueno, estas dos expresiones. Entonces, vean que podemos hacer la integral por partes.
Y cuando digo por partes no me refiero a la técnica de integración por partes, sino como integrar la función por partes. Entonces vean que, bueno, podemos decir que esto, la tensión HWR, y bueno, y diciendo que esta es RMS, podemos decir que esto es la raíz cuadrada de, vean que el periodo es 2pi. Y medio periodo va a ser pi. Entonces podemos usar, bien, cualquiera de las dos. Yo creo que en términos de cualquiera de las dos salen. Pero vean que el periodo, y muy importante, ¿cada cuánto se repite esta función? Vean que se repite cada pi. Si por el otro lado tuviéramos una función de rectificación de onda completa, que aquí sí aparece esta otra montañita, el periodo va a ser pi medios. Entonces vean que es muy importante estar consciente de cuál es el periodo de la función que estamos hablando. Vean que el periodo de esta función es 2pi. Entonces tenemos 1 entre 2pi por la integral que va de 0 a pi. Aquí vamos a integrar la primera parte. Entonces va a ser, bueno, aquí lo tengo en términos de Vm coseno de omega t. Vean que es lo mismo, o sea, seno, coseno, es tomar esto y moverlo 90 grados a la izquierda o a la derecha. Al final, la integración sobre un periodo da lo mismo. Entonces, utilicemos un coseno, tal vez para que nos quede un poco más sencillo el análisis. Entonces, vean que esto va a ser esta raíz de esta parte, Vm coseno de omega t por dt. Y aquí, bueno, aquí podríamos decir que esta parte va a ser 1 entre 2pi por la integral de 0 o bien de pi a 2pi de 0 de t. Entonces, bueno, vean que aquí es un poco trivial o podemos verlo fácil, pero no sé, para ir paso a paso, lo ponemos y esto vemos que da 0. Ok, entonces aquí podemos sacar un par de cosas. Esto, bueno, esto es al cuadrado por acá. Entonces vean que podemos sacar por acá, podemos tener la raíz de Vm cuadrado entre 2pi por la integral de 0 a pi de coseno cuadrado. Que vean que ese coseno cuadrado me va a saltar este paso y voy a poner de una vez que el coseno cuadrado es 1 menos coseno de 2 omega t medios de t. Que aquí, que esta es la forma formal, no sé, valga la redundancia, de hacer estos cálculos. Vean que tienen que establecer una integral y es muy importante que establezcan bien la función para cada periodo. Eso es muy, muy importante. Entonces, ok, aquí podemos, ¿qué más podemos hacerle a esto? Que aquí podemos sacar a factor común el 2, nos va a quedar Vm cuadrado entre 4pi. Raíz, bueno, esto va a ser raíz de. Y bueno, aquí podemos separar la integral de 1 menos coseno de 2 omega t. Entonces podemos aquí poner la solución de esa integral. Eso va a ser omega t. Creo que aquí me faltó un detalle también. Aquí vamos a considerar que omega t, todos juntos, van a ser la variable de integración. Entonces aquí hay que poner del de omega t. Con esto básicamente consideramos que omega no es una variable. Entonces ahora nuestra variable es omega t. Ok, entonces tenemos omega t de 0 a pi menos la integral de coseno es seno de 2 omega t entre 2 evaluado de 0 a pi también. Aquí vamos a tener esto va a ser la raíz cuadrada de este valor.
Esto va a ser igual a raíz de Vm cuadrado entre 4pi. Entonces, bueno, por eso les dije que la variable ahora iba a ser omega t. Entonces, ahora tenemos que evaluar aquí esto. Va a ser pi menos 0. O sea, estamos evaluando omega t en pi menos 0. Y si evaluamos el seno en pi en 0, esto nos va a dar 0 también. Entonces, bueno, igual vean que hubiéramos podido haber dicho que esta parte, esta integral, nos va a dar 0 por ser una señal sinusoidal. Esa parte nos va a dar 0 y bueno, justamente lo corroboramos evaluando justamente la integral. Entonces, esto va a ser igual a raíz de Vm cuadrado entre 4pi por pi. Que vean que aquí se nos cancelan los pis. Y aquí este 4 es como 2 a la 2. Entonces vean que aquí podemos sacar esto de la raíz. Esto nos da Vm medios. Entonces ya con eso llegamos a que la tensión efectiva, bueno, pongámoslo así, V efectivo sub HWR, para ser como más claros y abusando un poco de la notación, va a ser Vm medios. O sea, la amplitud entre 2. Ok, verbalicemos este resultado o démosle una interpretación física. La tensión efectiva que da o aporta un rectificador de media onda, que lo vamos a abreviar como HWR, Half Wave Rectifier. La tensión efectiva que da un rectificador de media onda es la mitad de la amplitud de la sinusoidal. Que vean que de alguna manera una señal senoidal nos va a dar, bueno, ya sabemos que esto nos da, a nivel efectivo, nos da 0,71 Vm, ¿verdad? Que el valor efectivo es el 70%. Para un rectificador de media onda es la mitad de esa amplitud. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, ahora veamos otro cálculo que también es importante, el valor promedio. Valor promedio y valor eficaz de una señal, de un rectificador de media onda. Esto lo van a ocupar en activos y en activos casi que ni se toman el tiempo tal vez de desarrollarlo, simplemente dan el resultado. Aquí es donde hacemos justamente en este curso, obtenemos este resultado. Entonces, ¿cómo es el valor promedio de un rectificador de media onda? Vean que el valor promedio, le podemos poner valor de C, era igual a 1 entre t por la integral de 0 a t de v de t, que ese es el valor promedio. La integral de la señal sobre un periodo dividido sobre el periodo. Entonces, para este caso particular, teníamos que el periodo era 2pi, pero la señal está definida solamente de 0 a pi. Entonces, esto va a ser Vm seno de omega t de omega t. Vean que esto no va a dar 0 porque no estamos integrando justamente de pi a 2pi, que es la parte negativa. Sencillamente estamos integrando de 0 a pi. Entonces, esto va a ser distinto de 0. Esto va a ser igual a Vm entre 2pi por la integral. O bien, podemos poner el resultado, ya la evaluación de la integral. La integral de seno es menos coseno de omega t evaluado de 0 a pi. Esto va a ser igual a Vm entre 2pi. Coseno de pi, ¿cuánto era? Coseno de pi es menos 1. Entonces tenemos menos 1
Y coseno de 0 es 1, ¿verdad? Sí. Entonces aquí ponemos más 1 porque tenemos este menos. Que esto es igual a Vm entre 2pi por 2. Y aquí se nos van estos dos. Y con esto nos queda que el valor, pongámosle más bien valor promedio del HWR. Aquí, bueno, haciendo un subíndice de un subíndice, abusando un poquito de la notación. Esto nos va a dar Vm entre pi. ¿Y cuánto es 1 entre pi? Creo que era como 0.3. 0.318. Ajá. Eso es igual a 0,318 Vm. Entonces vean que podemos analizar esta señal rectificada en media onda en cuanto a la tensión promedio que nos da y a la tensión RMS. Entonces, bueno, ya vimos que la tensión RMS es 0.5, o sea, la mitad de la amplitud, y la tensión promedio es 0.318 Vm o Vm entre pi. Tenemos esos dos resultados. Entonces, bueno, cuando lleguen activos la otra semana, tal vez ya van a saber de dónde salen estos valores. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok, ahora evaluemos el valor eficaz de un rectificador de onda completa. A este le vamos a llamar FWR o Full Wave Rectifier, que lo voy a poner por acá. Full Wave Rectifier. Entonces, ¿cómo se ve una señal senoidal rectificada de onda completa? Bueno, en este curso no nos interesa cómo se logra hacer esto. Va a ser parte del curso de activos. Esto, bueno, se logra con un puente de diodos, redireccionando la dirección de la corriente para que la parte negativa pase por el mismo camino. Entonces, bueno, aquí con esto logramos hacer que esta señal se vea de esta manera. Entonces, bueno, recuerden que la señal senoidal original venía por acá. Y adicionalmente, por aquí tenemos pi medios. Y por aquí tenemos pi. ¿Cómo es el periodo de esta señal? ¿Cada cuánto se repite esta señal? ¿Cada cuánto se repite esta señal? Medios, no. Cada pi medios. Vean que el periodo de esta señal cambió. Por lo tanto, el rectificador de onda completa es un circuito no lineal. Habíamos visto hace unas lecciones que los circuitos lineales no cambian la frecuencia de la onda a través del circuito. Este circuito sí la cambia al doble de la frecuencia o a la mitad del periodo. Entonces vean que este circuito no es lineal. Justamente, bueno, en general los circuitos con diodos y transistores no son lineales. Entonces, ¿cómo hacer la definición de VFWR? Definamos matemáticamente esta función por trozos. Esto va a ser Vm seno de omega t de 0 a pi. Creo que aquí me equivoqué, más bien esto, no, creo que aquí me equivoqué. Esto sí es pi y esto es 2pi. Aquí se me fue. Que esto es pi y esto es 2pi. Y por acá también el periodo sí es pi, en este caso no es 2pi o pi medios. En todo caso, si es la frecuencia es el doble o el periodo es la mitad.
Y va a estar también definida como Vm seno de omega t de pi a 2pi. Hago hincapié en esta representación porque podríamos tener una función que sea, se le llama lineal a trozos. Entonces, digamos, puede ser una señal que venga aquí con una pendiente, luego viene plana, luego pasa acá, luego cae acá. Entonces, bueno, vean que si esta señal se repite, se convierte en una señal periódica. Entonces, bueno, podemos ahí inventarnos, hay una señal rara conformada por pedazos, como sea. Entonces, bueno, por eso es importante poder definirla de esta manera. Entonces, VRMS o pongámosle V efectivo del full wave rectifier, ahí para usar un poco, al cuadrado, esto va a ser la integral de 1 entre t, de 0 a t o de 0 al periodo de v cuadrado de t de t. Que entonces esto va a Profe, ser, ajá. una cosa ahí, cuando define la función a trozos, ¿no está poniendo lo mismo dos veces o tiene como alguna interpretación diferente? No, es para que vean cuál es la dinámica de definir una función a trozos. Sí, Ah, ok. es lo mismo en este caso, pero es como para hacer un poco de hincapié en el ejemplo. Vean que para el caso pasado, de pi a 2pi era 0, ¿verdad? Entonces aquí pusimos que esto era 0. Pero para hacer hincapié en que esto es un rectificador de onda completa, ponemos que de pi a 2pi es, de pi a 2pi es este valor. Pero en realidad veámoslo veámoslo en la integral. Yo creo que ahí tal vez se va a hacer más claro. Ok, ¿cómo planteamos esta integral? Recuerden que en general podemos integrar en cualquier periodo de tiempo mientras esto y estos coincidan. O sea, podemos integrar de 0 a 4pi, pero aquí también tenemos que tener 4pi. O sea, tenemos que integrar y promediar sobre el mismo intervalo. Eso es lo importante. Entonces, esto podemos sacarlo como 1 entre 2pi por la integral que va de 0 a pi de Vm cuadrado, seno cuadrado. Bueno, aquí sí me quedó en términos de seno. Vean que al final es lo mismo. De omega t. Eso sí lo vamos a usar. Vamos a decir que la variable es omega t, para no preocuparnos por ese omega, sino que simplemente sea parte de la variable. Y esto le vamos a sumar la integral que va de pi a 2pi de Vm cuadrado seno de omega t de omega t. Esto, bueno, podemos desarrollarlo de esta manera o simplemente podemos verlo adicionalmente como 1 entre 2pi por la integral que va de 0 a 2pi de seno cuadrado de omega t, de omega t. Que vean que esto, bueno, la forma matemática o otra forma de expresar esto es Vm seno cuadrado de omega t. Y aquí vamos a tener, esto va a ser Vm cuadrado, esa va a ser la amplitud. Que aquí estamos, creo que aquí también falta ese Vm cuadrado, sí. Entonces vean que la montañita negativa la estamos elevando al cuadrado, con lo que estamos efectivamente haciendo la positiva. Entonces una forma de expresar también alternativamente, vean que esto y esto es equivalente de alguna manera. Entonces podemos irnos por cualquier camino, ambos van a ser válidos, de hecho podrían probar ambos para que lo verifiquen. Entonces, bueno, aquí tenemos seno cuadrado y por aquí me faltó tal vez un Vm cuadrado, aquí más bien. Entonces, recordemos que el seno cuadrado podemos expresarlo como 1 menos
coseno de 2 omega t entre 2 de omega t. Esto va a ser igual a Vm cuadrado, podemos sacar el 4 a factor común, 4pi. Y aquí, bueno, vamos a tener la integral de 1 y la integral de coseno de 2 omega t. En realidad podemos decir que esta integral nos va a dar 0, o sea, esta integral acá nos va a dar 0 de una vez. Y vean que esta integral nos va a dar, esta integral acá nos va a dar omega t. Aquí sí me estoy saltando algunos pasos. Tal vez al inicio es bueno poner todos los pasos, ya luego también como ver que pueden saltarse pasos. En general no les recomiendo saltarse pasos si no logran manejar bien las cosas. Es como intentar correr cuando no se sabe caminar. O sea, pueden correr, pero si lo van a hacer bien, si se van a tropezar, mejor caminen y háganlo paso a paso, lento y seguro. Entonces, bueno, aquí vamos a tener la integral de omega t de 0 a 2pi. Esto básicamente nos va a dar 2pi. Entonces nos va a quedar este resultado por acá. Entonces vean que este 2pi se me va a cancelar con este 2pi y me va a quedar por acá 2. Y esto me va a dar Vm cuadrado medios. Y bueno, recuerden que esto era igual a la tensión efectiva RMS al cuadrado. Entonces ahora al sacar el cuadrado, ahora sí ya nos queda V efectivo de... No, aquí lo que quise poner era... Aquí lo que quise poner era full wave rectifier. Si le sacamos la raíz cuadrada a Vm cuadrado entre 2, esto nos va a quedar Vm entre raíz de 2. ¿A qué se les parece este resultado? ¿Qué es Vm entre raíz de 2? Pues RMS, ¿no? La tensión RMS de una señal senoidal. Que quede claro. Porque no... cualquier otra señal, ¿cómo se llama? En otra forma, que no sea senoidal, va a tener un valor distinto. O puede tener un valor distinto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Un rectificador de onda completa entrega la misma tensión RMS o efectiva que una onda sin rectificar. Que eso es un resultado importante y podemos sacar pues una conclusión de esto. Bueno, o verlo tal vez. Vean que como la operación de obtener el valor eficaz de una señal involucra elevarla al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada, vean que no importa si esa señal tiene parte negativa, porque esa parte negativa se va a hacer positiva. Entonces, al fin y al cabo, equivale a lo mismo. Incluso vean que ya tenemos el cuadrado por acá. Entonces vean que a esa señal no le hace falta, por decir, nada de energía con respecto a una señal senoidal normal. Lo único es que la montañita negativa ahora la vamos a tener positiva. Entonces vean que a nivel efectivo entrega el mismo valor. Entonces vean que podemos conectar un bombillo a una señal senoidal normal o una señal senoidal rectificada de onda completa y vamos a obtener el mismo brillo o la misma intensidad lumínica en ambos bombillos. Y si se fijan, bueno, el resultado anterior, ¿qué nos dio esto? Vean que nos da la mitad de lo que nos da una, en este caso, no mentira, no es la mitad de la tensión efectiva, es la mitad de la amplitud. Pero bueno, igual tenemos el 70% y el 50%. Entonces vean que la señal rectificada a media onda no es que da la mitad de
de la tensión efectiva. Da un poco menos, pero no es exactamente la mitad, pero sí da menos. Y justamente da menos porque estamos desapareciendo completamente la energía que nos da la parte negativa. Entonces, bueno, con el rectificador de onda completa sí tenemos que es el mismo exacto valor. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, espero que esté quedando bastante claro. Ahora ya para ya terminar la lección, igual, bueno, los que tengan que irse pueden hacerlo y más tarde yo les subo la lección y pueden consultar el final de la lección. Los que quieren quedarse, bueno, son bienvenidos. Pero voy a hacer un ejemplo final para ya cerrar el tema. Entonces ahora para hacer contraposición a estas señales de media y onda completa, calculemos el valor eficaz de otra onda periódica. Y recuerden que quede muy claro, cuando hablamos de valores eficaces, nos referimos al valor eficaz de una señal periódica, no necesariamente de una señal senoidal que resulta ser periódica también. Pero vean que no es el mismo valor. O sea, cuando decimos VM entre raíz de 2, eso aplica particularmente para una señal senoidal. No que no exista otra señal periódica que nos dé el mismo exacto valor, pero tal vez va a tener una forma distinta. O sea, no elimina la posibilidad de que pueda haber otra señal que nos dé el mismo exacto valor y que no sea senoidal. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo de una señal que no sea justamente senoidal. Ok, aquí tenemos que esto va a ser menos 10, esto va a ser 10. Bueno, aquí tal vez me falta. Es que aquí no hay no hay un eje que solamente me tira así como la parte positiva y no el eje negativo. Entonces, bueno, que hagamos una función lineal a trozos, que esto va a ser 2, 2 y 4, 6, que esto va a ir más o menos por acá. Que entonces tenemos que esta señal viene aquí lineal hasta acá. Por aquí, bueno, aquí lo estoy haciendo a mano alzada, pero bueno, ustedes pueden hacerlo un poco mejor con instrumentos. Aquí esto llega hasta acá y por acá se mantiene constante. Aquí regresa a 0. Y por acá viene otra vez este triángulo. Ok, entonces bueno, ya con eso pueden ver más o menos la característica periódica de esta señal. Que bueno, aquí más o menos me quedó. Entonces, bueno, esto es tiempo y esto es, pongamos que esto es una corriente. Esto es 2, 4, 6, 8, 10 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a expresar matemáticamente esta función? Nuevamente podemos recurrir a esta forma que expresamos la señal ahí por partes. Vean que esto es una recta de la forma mt más b y esta es una constante. Entonces, bueno, de 0 a 2, bueno, si calculan aquí la pendiente es 10 menos 0 entre 2 menos 0, eso nos va a dar 5. Y vean que cruza por 0 en el eje Y. Entonces, esta recta va a estar dada por 5t. 5t, pero de 0 a 2. Vean que si yo quiero definir esta, va a tener una pendiente de 5, pero vean que el cruce por 0 me va a dar menos algo. Igual está por acá, hay que calcularlo. Entonces vean que si integran 5t de 4 a 6, les da otro valor, o sea, va a ir por acá, o incluso si integran esta señal de 0 a 2, también les va a dar por acá.
les van a dar valores diferentes. Entonces, en este tipo de ejercicios, y esto les va a servir cuando lleguemos a Fourier, revisen bien qué función están integrando sobre qué periodo. Es muy importante, o sea, tiene que coincidir que yo estoy integrando esta línea sobre este periodo. No estar integrando sobre este periodo otra expresión porque me va a dar un valor completamente diferente y ya con eso está mal. Mucho cuidado con esto y en esto se equivocan en los exámenes. Y la otra parte va a tener una amplitud de menos 10 de, aquí no es de, esto no es t, esto es 2, de 0 a 2 y de 2 a 4 tiene un valor de menos 10. Vean que de la misma manera podemos expresar esta función, como les acabo de decir, utilizando esta recta y este valor, pero esto va, muy importante, de 4 a 6 y esto va de 6 a 8. Que es, nuevamente, es muy importante estar anuentes de la forma de la función y el rango, digamos, de tiempo sobre el cual se está especificando. ¿Qué, alguna pregunta con esto? Ok, entonces, ok, una pregunta, ¿cuánto es el periodo de esta función? ¿Cuánto es t? ¿Cada cuánto se repite? 2 segundos, profe. No, 4. 4. 4 segundos, ese es el periodo. Que vean que por decirlo así, la copia base de esta señal, vean que es esto, que está acá. Que esta es la forma base y yo voy a hacer aquí un copy-paste de esto, lo voy a pegar acá, lo voy a pegar acá, lo voy a pegar acá. Entonces vean que esto se repite cada 4 segundos. Ese es el periodo. Que vean que es muy importante que logren identificar los periodos. Es el momento en el que me vuelvo a topar con el mismo punto de la señal. Esa es la definición de periodo. Entonces, esta corriente IRMS va a ser, bueno, siempre comencemos de la forma más general, poniendo las ecuaciones de 0 a t, de i cuadrado, de t, de t. Esto va a ser igual a 1 entre 4. Vean que si ponen 2 ya les dio diferente. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a 2. ¿De qué parte? 5t al cuadrado de t. Y bueno, lo voy a poner por acá, se me fue el espacio. Más la integral de 2 a 4 de menos 10 elevado al cuadrado de t. Ok, esa es la integral de cada parte. Ok, entonces IRMS cuadrado va a ser igual a, que aquí puedo poner un cuarto multiplicado por la integral, que aquí podemos poner 25 afuera, por la integral de 0 a 2 de t cuadrado de t. Y menos 10 a la 2 es 100. Entonces aquí podemos poner más 100 por la integral que va de 2 a 4 de qué? De dt, ¿verdad? Ok, entonces esto va a ser igual a un cuarto por 25 por la integral de t cuadrado va a ser t a la 3 entre 3, ¿verdad? Evaluado de 0 a 2 más 100 por la integral, bueno, en este caso es t evaluado de 2 a 4. Que vean que aquí el cálculo integral es muy importante. Ok, entonces esto les va a dar un cuarto, 25 por 2 a la 3 entre 3 menos 0 a la 3 entre 3 más 100 por 4 menos 2, ¿verdad? Que esto va a ser igual a un cuarto por 25. Vean que este que está por acá se me hace 0. Entonces esto va a ser 8 tercios
Entonces va a ser 25 por 8 tercios menos, bueno, pongámosle 0, más 100 por 4 son 400, menos 200. Que vean que también les recomiendo no depender tanto de la calculadora. Que pierden tiempo metiendo cosas a la calculadora, tal vez sí pueden hacerlo de manera mental un poco más rápido. Vean que en este momento, o al menos traten de meter lo menos posible a la calculadora. Así como que lo hagan en el paso final. Entonces vean que ya ahorita puedo, bueno, voy a agarrar la calculadora, voy a multiplicar 25 por 8 tercios más 400 menos 200. Eso me da 800 tercios, que es 266. Ahora eso lo divido entre 4 y me da 200 tercios o 66. 66,67. Periódico. Ahí para ser más formales. Entonces, ok, vean que esto es igual a IRMS o I efectivo, cualquiera de las dos, 66,67 periódico. Entonces, con esto, IRMS nos queda que es la raíz cuadrada de justamente eso. Y este valor nos da 8,16. IRMS es 8,16, 5 amperios. RMS, que aquí tal vez es bueno siempre poner en las unidades si es RMS o no, y para ser, bueno, tal vez un poco congruentes con eso, pongamos que esta es I efectiva. Al final es lo mismo, pero tal vez como por convención dejemos los RMS para las unidades y la I efectiva para su valor efectivo, ¿verdad? O la forma de expresar el valor efectivo. Entonces, vean cómo utilizamos el mismo concepto, aplicamos el cuadrado de la señal, la integramos sobre un periodo y le sacamos raíz cuadrada. Eso es en general para cualquier señal periódica. Entonces vean que puede ser una señal cuadrada, triangular, sinusoidal, incluso puede tener ahí alguna forma cuadrática o de x a la 3, como sea. Bueno, estos son ejemplos muy en papel. Tal vez hacer una fuente que sea x a la 3 sea difícil de lograr o de implementar, pero bueno, aquí estamos evaluando cosas en el papel. Entonces vean cómo de esta señal que tiene esta forma, tiene aquí un crecimiento lineal y de repente se hace menos 10. Esto va a tener una corriente efectiva asociada. También podemos calcular la corriente promedio. Les dejo de tarea que calculen el valor promedio de esta señal también. Entonces vean que es esta señal tal cual como está, nos da 8.16 amperios RMS. Podríamos decir, ok, hay alguna señal sinusoidal que nos da esta misma corriente efectiva, sí, existe. Ahí solamente, bueno, de aquí podemos sacar cuál es la amplitud fácilmente, para que vean ahí que puede haber una equivalencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa si le aplicamos esa corriente a una resistencia de 2 ohms? ¿Qué pasa si le aplicamos esa señal a una resistencia de 2 ohms? Entonces, bueno, simplemente tenemos potencias igual a 8,165 cuadrado por 2, que esto nos da 133,33 watts. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, espero que haya quedado bien claro. Aquí en mis notas hay un ejemplo que no vi. Básicamente era ponerle valores a un rectificador de media onda con el que pueden ver ahí, pero ahí cuando les suba las notas pueden revisar el ejemplo. Tal vez, bueno, ya son las 2:50 para quedar acá. Entonces, bueno, ¿alguna duda o comentario, observación? Ok, bueno, espero que ese silencio indique que se entendió perfectamente bien. Más tarde les subo la lección en video y les paso los apuntes. Para el próximo viernes, bueno, vamos a continuar viendo un poco de potencia todavía, nos quedan ahí varios temas por ver. Entonces, bueno, si no hay más por el momento, les agradezco por conectarse a la llamada y espero que tengan una feliz tarde. Hasta luego, profe, igualmente. Ok, muchas gracias. Igual, profe, muchas gracias.